Nyo, nakakatuwa eh. Pag uwi nila talaga, gutom na gutom sila. At sabi ko, Chaba may ano ba binabaon ng mga bata? Ano bang binabaon nila Sophie? Anong binabaon nila Misma? Cuando tu ba la escuela? ¿Qué tu mandar? Comida o dinero? Sa inyo mga amigo, kumusta po ang buhay ng bawat isa? Nandito po si Kuya Raul at katatapos lang po namin na kumain. At eto, nagpapahinga-pahinga dahil busog po. Busog ang mga bata. Yung iba nag-alisan na. Tapos alam nyo, nakakatuwa eh. Pag uwi nila talaga, gutom na gutom sila. At sabi ko, Chaba may ano ba binabaon ng mga bata? Ano bang binabaon nila Sophie? Anong binabaon nila Misma? Nagbadala ba sila ng pera? Ano ba ang baon nila sa school? Ismoso. Curious lang ako kasi pag nagpapakain kami dito talagang parang gutom na gutom sila. Kaya sabi ko, Chaba may ano ba yung mga pagkain nila na binabaon sa araw-araw. Lalo na pag pumapasok. Tapos paano nagpe-prepare yung mga bata? Di ba sa atin na iba kasi dito minsan nakikita ko po ang kwento ni Tia Celsa. Ay, hayaan natin si Tia Celsa ang magkwento. So, anya si Tia Celsa, antayin po natin mga amigo. At naglilinis-linis lang po. Nena, taran tan tan taran tan tan. Nena tan 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 tan. Taba ni Nena, oh. Nena, Kuya Raul gwapo? Uy. Ken gwapo, yo Elvis. Yo Elvis. Nena, Raul gwapo, no Bill. Bill gwapo. Nena, sabi niya Raul gwapo. Si Nena, si Mahmoud, Raul gwapo. Nena, Bill gwapo. Bill gwapo. Aba Mahmoud, sino titingin mo dyan, ha? Ha? Sino yan? Abuela. Ay, nasa aeroplano kami, oh. Nagka-picture. Pauwi kami sa Pilipinas, ha? Mama. Okay, Nesto? Raul. Kuya Raul. Naku, pagka umuwi tayo ng Pilipinas, mamimiss natin si Mahmoud. Alam niyo po, totoo lang, kung pwede lang iuwi si Mahmoud, isasama natin yan, tsaka si Nena. Kaso, papaano ba? Hindi naman kasi si Chamami ang nanay nitong si Mahmoud. Pero kung may isasama man, mas gusto ko talaga si Mahmoud. Kasi po, bata pa po ito, madaling matuto. Kasi pag tinatagalog ko po si Mahmoud, madaling makaunawa. Ano Mahmoud? Ha? Kuya Raul, gwapo? Ha? Si daw. Kaya mirar to, Dente. Dente, gwapo. Kamo ba gwapo? Dente! Dila. Oh. Dente. Dente. Eduardo, ven aquí. ¿Tú vas a la escuela? Él va a ir en la escuela. ¿Por qué? Él va a empezar el miércoles. No. Él es empezar miércoles. Hindi pa rin pumapasok pala. Cuando tú ir a la escuela, ¿qué tú mandar? ¿Qué clase comida? Chocolate, mantequilla. Chocolate con panes. ¿Qué más? Y todo. Hasta ingrediente, hasta arroz. Ewan ko kung seryoso sinabi nito. Chocolate raw na may tinapay at saka daw rice. Santa, cuando tú ir la escuela, ¿no? ¿Tú mandar dinero o comida? Nada. Ni agua. Hay agua. Hay agua. No mandar nada. ¿Tú andar con piel? Pie. ¿Dónde? Sí, donde ella asiste. ¿De misma? Ajá.
Por la mañana desayunar. ¿Qué desayuno? Pan y mantequilla. Solo así. Después a ir a la escuela. Sí. Después la noche, la tarde comer. Ajá. Comida. Pero la escuela no mandar nada. ¿Están dónde tu casa? Aquí abajo. ¿Tu casa aquí? ¿Dónde Mamá Nina? Bombilla. ¿No? Esta bombilla grande. Está donde Mamá Nina. Mamá Nina, ¿a tu abuela? Chámame, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, guapa? ¡Ay! Estoy muy... Muy contenta. Nakalaklak na naman ang katulto si Chamameo. Chamameo, escucha, ¿no? Cuando todos niños, tú niños, ¿no? Ejemplo, Misma, Alima, Sophie, Beverly, ir a la escuela. ¿Cuál cosas mandar? ¿Dinero o comida? ¿Qué? No dinero. No dinero. Mi niño no dinero. Sophie, Beverly, Alima. Ajá. Por la mañanita. Ajá. Un pan y medio. Ajá. Bocadillo, mantequilla. Ajá. Ya está. Ya está. Mandar. Mochila. Mochila. Ya está. Con agua. Con agua. Ajá. Vivian a mí misma. Ajá. Y Alian por la mañanita. Ajá. Todo bocadillo. Para ir, cuando han comido en casa, ya está. Vete. Comer la Sí, casa. han comido en casa, ya está. Vete. Cuando venís, comer en casa. No hay dinero. No dinero. No hay dinero. Como hoy, Sophie ha llevado un pan y medio, Beverly un pan y medio, Alima un pan y medio. Ajá. Consumo de ayer, uno. Ya está. Ya está. La escuela. Ujú. Cuando no hay sumo, agua, pan. Ya está. Vale, ¿no? Todo aquí de Ucumba, sí. Sí, muchos niños compran galletas, chuches, así. Pero Con dinero. sí, dar 100. Pero no me gusta porque cuando dar 100, día que no hay 100, niño no va a ir a la escuela, llorar. Va a quedar 100 como Sophie. ¿Tú no quieres abusar? No, no quiero así. Pan, después galletas, después zumo, después dinero, no. Cuando no hay dinero, va a llorar. Porque buscar cada día Va a dinero. buscar dinero cada día. Ajá. Y Sandra y apoyo cuando ir a la escuela. ¿Qué? Comer. ¿Comer también? Sí. Sin dinero Comer, también. vete. Por la mañanita, llega niño. No quiere comer así. 2 buñuelos, 3, mochila. Ya está. Pan, bocadillo, mochila. Ya está. Pero mi niño anda a la escuela, no dinero. Ajá. Ejemplo, chámame, ¿no? Cuando aquí cuando mucho dinero, ejemplo, un papá, una mamá, mucho dinero, dar dinero también o comida. Cuando dar dinero, este niño no entra a la escuela. No entra. Va a ir a jugar play. Dime un bico. Va a ir a jugar play. A veces, Jugar. cuando va así. ¿Qué PlayStation? Así. ¿Con computer? Sí. Pagar. No va a pagar, no va a entrar a la escuela. May PlayStation pala dito. Ajá. Y también va a ir a jugar el otro. No va a entrar a la escuela. Si Misma. Buenas tardes. Guapa. Andiyan si Misma, tanong natin. Misma, cuando tú vas a la escuela, ¿qué tú mandar? ¿Comida o dinero? Comida. ¿Comida? ¿Sin dinero? No, no dinero. ¿Por qué? ¿Tu mamá no quiere? No quiere, pero tú quieres. ¿No quieres también? ¿Tú quieres dinero? Comida. Sí. No puede mandar dinero. No, no puede. No puede. La maestra ha dicho también. No puede. Toda maestra ha dicho. No puede. No puede. Solo comida. So nakakatuwa po mga amigo, di ba? Nakita niyo po na ganun pala sila chamami dito. Ganun yung mga sa school nila. Ay, Alima, halika. Alima, Ben. Yo pregunta si Alima, tanong natin. Alima, cuando tú vas a la escuela, no? ¿Qué tu madre mandar? ¿Dinero o comida? Comida. Comida, ¿qué comida? Pan de mantequilla Ajá. y un zumo. Pero tú contenta Sí. con esto. Pero sin dinero no hay problema. Sin dinero no hay problema. ¿Cómo se llama? Rosy. Rosy. Cuando Rosel. tú... Rosel. Rosel, ¿tú vas a la escuela? ¿Qué tú mandar? Tu mamá. ¿Qué mandar a tu mamá? ¿Dinero o comida? Comida. ¿Comida? ¿Qué comida? Pan con chocolate. Pan con chocolate. Ba, social to. Pan at saka chocolate. Cuando yo a escuela, sí, con mi Antes. hermano, antes, Ajá.
Ahora uniforme. Antes no uniforme, ropa normal. Paca mabón. Ajá. Mabón poco. Antes normal uniforme. Ropa así, no uniforme. Ajá. Solo plástico, yo pongo mi pan. Ajá. Mango. Ajá. Así, dos mango plástico. Mamá, Dios. Ya está. Escuela. Sin dinero. Sin dinero, no pan. Pero contenta, ¿no? Sí. Yo termino de comer yuca en casa con mango. Ajá. Mi mango mochila en el plástico. Ya está. ¿También la escuela prohibido para mandar dinero? ¿O no? Sí. Ah, prohibido. Sí, aquí, escuela de aquí ahora prohibido. Prohibido mandar dinero. Sí. ¿Y tú, Beverly? Cuando tú vas a la escuela, ¿qué tú mandar? ¿Dinero o comida? ¿Ah? Comida. Comida. ¿Qué comida tú mandar? Yo comer pan de mortadela con Ah, pan con mortadela. pan con mortadela y sal. Tu kontenta si. Ah. So di ba mga amigo, nakakatuwa po dito sa Equatorial Guinea na ang mga bata po ay pinagbabawalan po magdala ng pera. Ang mga bata, nakagaya po nila misma na grade 1 hanggang grade 6 bawal po magdala ng pera. So nakakatuwa, sabi ni Amilima, no, sabi niya masaya na siya sa tinapay. Na may panes. Tapos yung iba kagaya ni Santa, hindi raw siya nagbabaon ng pagkain. Kakain lang siya sa bahay, tapos pag uwi niya ng hapon, tsaka palang kakain. So umaga tinapay, tapos sa hapon. Ganun po. So iba-iba talaga yung bata, ano? Masaya na sila sa tinapay. Sa Pilipinas ano ba si Kylie? Si Kylie kanina nagbabaon eh. Oh, nagluluto si Lenlen. Alas 4 na madaling araw nagluluto na siya. Ulam nila Lenlen, nagluluto na siya ng umagahan, tanghalian, hapunan. Wala po kaming kasambahay. So sila rin lahat. Sa nagluluto madaling araw alas 4, gigising na siya para magluto ng umagahan, tanghalian, hapunan. Tapos nandoon na yung baon ni Kylie. Tapos pagkahatid minsan umuwi si Lenlen sa bahay para maglinis at maglaba. Tapos ganon. So si Kylie minsan may baong pera. Pero kasi kailangan minsan siyempre mga kaklase pupunta ng kantin. Dito wala namang kantin. Tsaka bawal daw pala. Pero at least nalaman natin, ganun pala mga bata dito. Kasi tinanong ko kay Chama yung mga mayayaman daw, hindi raw niya alam eh. Pero sigurado daw, pagkain ang dala. Kasi daw, pagka pera ang ibinigay, sa mga susunod na araw, pag di binigyan pera, iiyak. So, dapat talaga disiplinahing mabuti ang mga bata, ano? So, ayun pa mga amigo, maganda nga naman yung ganang pagkain yung dadalhin. Ako po kasi nung bata ako, nung elementary ako, parang ang baong ko parang 10 piso. Tapos, nung high school ako, 20 pesos. Pero meron kaming meron kaming service. Tapos, nung college ako, ang baong ko po ay 80 pesos hanggang naging 100 pesos. Tapos, bumabawi ako sa nanay ko sa mga paserox. Kinukompute ko yon at saka end of the month, sinasabi ko sa nanay ko na ito yung mga binayaran ko para extra pera. Kaya, nung ako ay nung nag-college ako, ay nung third year college yata ako, fourth year, ay ako yung working student para makabili ako ng mga gusto ko kasi limited lang din yung pera at hindi ka bibigyan ng nanay ko basta-basta. Ganun po si Aling Nursing Police. So ayun pa mga amigo, salamat po sa panood ng video na to at nalaman natin na ganito pala sa Africa. Pagkain, isang tinapay kalahati, okay na. Tapos masaya na sila ng ganun. Salamat po mga amigo at kita-kita tayo uli bukas. Sa Diyos sasabihin niya na ciao! Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.